Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta jornada. Te pedimos que bendigas cada una de nuestras acciones, que las hagas fructificar para gloria tuya y para bien de nuestros hermanos y para crecimiento nuestro. Danos, Señor, la capacidad de abrir los ojos y de percibir aquello que tú nos estás manifestando. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Gracias porque nos hablas en cada momento y gracias porque tienes una palabra que reconforta, que nos alienta, que nos anima a seguir adelante. Bien, buenos días a todos. Hoy nuestra meditación se llama La higuera y el verano, con esos ricos higos que se ven ahí. El texto del Evangelio es el capítulo 21 de San Lucas y nos habla acerca de nuestra capacidad de discernimiento, esa capacidad que tenemos que tener para decodificar todo aquello que Dios nos habla en la vida cotidiana. Vamos al texto del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy hablemos acerca de la higuera, como lo he subrayado. El Señor nos manifiesta que todos nosotros tenemos una gran capacidad para percibir algunos signos que vemos en la vida cotidiana. Y bueno, sobre todo quizá la gente del campo, podían percibir ciertos signos que inmediatamente hablaban acerca de lo que iba a acontecer. A veces los mismos insectos nos mandan ciertos códigos. Esas hormiguitas atareadas, de pronto son códigos que las personas no percibimos. Tú has visto quizá videos de los sismos y, por ejemplo, cuando de pronto en una veterinaria estaba un grupo de gatitos y antes de que empezara el movimiento telúrico, los gatitos se pusieron muy inquietos, se movían de un lado para otro, empezaban a percibir ese movimiento de la tierra que quizá estaba a minutos de distancia, pero ellos empezaban a percibir. Y así ciertos elementos nos hablan de que va a llover. Yo tenía un compañero en el seminario que se llamaba Daniel. Él venía de Ciudad Victoria cuando yo estaba estudiando la preparatoria. Y él adivinaba el clima viendo las nubes y la formación de las nubes. Y nosotros pues nos reíamos de él, pero él decía, en la tarde va a ser frío, y pues nosotros, huerquillos, nos reíamos, y en la tarde andábamos todos enchamarrados, andábamos con suéter, y bueno, gente con una especial sensibilidad. Y así podríamos hablar N cantidad de situaciones que ojalá pudiéramos nosotros capitalizar. Hoy el Señor dice, bueno, si hay ciertas cosas que tú interpretas adecuadamente de la naturaleza, tienes que darte cuenta de las cosas que realmente trascienden. Por eso hoy quisiera hablar de la higuera. Por favor, vamos adelante. Quizá algunos temas hasta muy dolorosos, porque a todos nos estrujan ciertas cosas en las que vivimos. Resulta que la higuera ya nos mandó el mensaje y nosotros seguimos sin cambiar. O sea, la higuera ya ha hecho brotes, los brotes ya crecieron, se secaron,
se cayeron, se murieron, los brotes volvieron a brotar, se volvieron a secar, se volvieron a morir y así sin interrupción. Y el ser humano no percibe las cosas que están en su entorno. Y lo que pasa es que somos insensatos. Yo quiero utilizar esta palabra en su sentido más estricto. Insensato es alguien que no le hace caso a los sentidos. Insensato, ¿por qué no tienes sensatez? ¿Por qué no le haces caso a los sentidos? Estás oyendo y no haces caso. Estás viendo y pareciera que no vieras. Estás tú dándote cuenta de que te estás acercando al fuego y sientes la temperatura del agua o sientes la temperatura del ambiente y no eres capaz de cambiar, no eres capaz de tener modificación de conductas. Entonces, la palabra insensato es una palabra adecuada. Se traduce por necedad o por imprudente. Y necio también sería una palabra adecuada, porque el necio es el que pareciera que no conociera tantas cosas que le están llegando a los sentidos y no es capaz de percibirlo. Al preparar mi reflexión para esta mañana, me vino a la memoria un texto que leí hace muchos años en este libro de John Aspin que se llama La leyenda del mago. Él narra en uno de los episodios uno de los textos que a mí más me estruja. Obviamente yo solamente te lo comparto en una breve reseña. John Aspie pone en ese capítulo con letras separadas H-B-L-A-R y así separa la palabra hablar con el muchacho y narra un episodio de su propia vida. Él regresaba del trabajo y traía su portafolio y bueno, trae papeles cargados en el portafolio, trae, digamos, documentos, llega tarde porque la oficina le está exigiendo demasiado tiempo para poder sacar adelante los asuntos y llega contento porque al siguiente día tiene que presentar un proyecto y aunque va a trabajar de noche y aunque posiblemente se levante antes de lo que ordinariamente se levanta, pero ese proyecto que va a presentar significa un ascenso laboral y un ascenso laboral es un mejor ingreso y un mejor ingreso significa pues una situación más cómoda de vida para su propia familia. Él mismo voltea a ver su casa y ve que se está vejentando y pues dice con el ingreso nuevo mi familia va a tener una casa más elegante, más bonita, más decorosa, dice sin duda. O sea, tengo que terminar bien ese proyecto. Y cuando estaba ya ahí, su familia ya estaba dormida, sacando los documentos para continuar con su trabajo que tenía que prolongar de la oficina para su propia casa, ve que su esposa está recargada en el marco de la puerta de la cocina porque él fue a buscar una bebida, un poco de comida para seguir trabajando en una jornada ininterrumpida. Y bueno, cuando la ve ahí, le da un beso, le dice, perdón que no te haya avisado, no quería despertarte. Este, la jornada fue dura, pero las cosas van bien. Y la esposa recargada en el muro, en aquella parte de la marco de la puerta, le dice, John, tienes que hablar con el muchacho. John, mientras abría un refresco y tomaba un poco de pan, se le queda mirando y mil cosas pasan por su mente y dice, hablar con el muchacho, sí, ya me había dicho mi esposa, pero ahorita no puedo, está dormido, mañana tengo el proyecto pero ¿cómo le hago? Porque para que esté despierta es algo grave, y le dice, mira, sí voy a hablar con el muchacho. Sí, John, porque los maestros se quejan. Me mandaron llamar de la dirección de la escuela. Me dicen que se junta con malos amigos, que él es un buen muchacho, que tiene buenos principios, pero que los amigos le están afectando. John, me dicen que a veces no va a la escuela. Me dicen que hace trampas en los exámenes. Además, me dicen, John, que él trae cosas y gasta dinero en la escuela y me preguntaron si yo le daba dinero y yo les dije que no tenemos tanto dinero.
le digo lo que estamos viviendo, que nuestra familia está pasando un momento difícil económicamente y que nosotros no le damos dinero y ellos dicen, es que está gastando demasiado. John, tienes que hablar con el muchacho. Y John dice, sí, pero mañana tengo el proyecto y mira, le dice él a ella, para mí lo que apunto en mi agenda es importante. Mira, voy a tomar mi agenda y le voy a escribir aquí. Mañana cuando regrese, aquí lo pongo. Tú sabes que lo que está apuntado en la agenda yo lo voy a cumplir sin ninguna duda. A ver, mañana 6 de la tarde, ya regresé a la oficina a hablar con el muchacho. Ya, ve a dormir, mujer, te amo. Mañana va a ser un día muy intenso, pero nos va a ir bien, mujer. Duerme. Yo mañana hablo con el muchacho. Y el tiempo pasó y un buen día en la empresa donde John efectivamente subió de puesto, le dieron las gracias porque vino una persona con más juventud, con otros talentos y sobre todo pedía un menor ingreso porque apenas estaba empezando y John pues ya tenía ciertas cosas que no eran tan actualizadas y un día le dijeron que pues que ya no lo necesitaban y le dieron un despido. John regresa a su casa y al regresar a su casa de pronto la noticia de que su hijo estaba encarcelado. Tiene que ir a la demarcación de policía y efectivamente si era su hijo, la acusación de robo de automóviles y un robo con violencia, un asalto y pues la acusación clara. John sale también de la demarcación de policía y cuando sale piensa que todo el mundo voltea a verlo, dice sí, sin duda, sí, efectivamente al siguiente día la fotografía en el periódico local, él no quería salir de su casa porque todo el mundo lo conocía y conocía a su hijo y de pronto cuando va a la sentencia del juez, regresa a su casa pesadumbrado, entra por aquella puerta, ingresa a una casa hermosa, 2 pisos, una escalera central muy bella, grandes candelabros, un lobby grande entre lo que es esa parte de la sala con el segundo nivel, con un techo muy elevado. Y pues dice, ¿de qué sirve mi esposa? Pues no es que se haya ido, se cansó de que yo no estuviera con ella un día y pues todo el mundo ahora se ríe de mi desgracia. Y dice Dios, yo no sé por qué me tratas así. Eh, hay gente mala, hay gente que hace el mal, hay gente que delinque y no le va tan mal. Yo conozco amigos que siempre han sido de lo peor, deshonestos en el trabajo y ellos tan tranquilos y tan en paz. Y yo aquí con esta situación tan dolorosa y John dice, me siento tan solo, tan nostálgico, con tanta soledad y busco entonces una fotografía, subo al segundo nivel donde hay un baúl con álbums de fotografías. Quiero buscar una donde estuviera con mi familia. Ahora mi familia ausente, mi esposa ya no está conmigo. Un día se cansó, se fue con su familia, con su mamá y una hermana que tiene. Y yo aquí solo, mi hijo en la cárcel. Busco una fotografía, aunque sea una, y buscando en el baúl, de pronto encuentra una vieja agenda que tenía ahí guardada, que al abrir la agenda en el listón donde estaba separado, encuentra lo que había escrito años anteriores. Hablar con el muchacho. Y pues nunca habló. Y la higuera le mandó los brotes crecieron, los brotes se secaron, los brotes murieron y uno no es capaz de leer los signos de los tiempos. Esta analogía, o más que analogía, esta historia de vida es una historia muy cercana. Yo te comento que en mi ministerio me ha tocado ver muchos casos, abundantes casos de situaciones similares, incluyendo situaciones, perdón que lo diga aquí, pero de hijos que de pronto ya están ya sumergidos en las drogas y mandaban signos, mandaban señales,
La higuera echaba brotes, los brotes crecían, se secaban, se morían, volvían a salir, se secaban, se morían y nunca fuimos capaces de percibir el lenguaje de la higuera o la lección de parte de la higuera. Y quizá podría ir a los casos más dolorosos. De pronto, quien escapa por la puerta falsa y que manda señales. Normalmente, quizá lo hemos platicado alguna vez, el suicidio no es un acto aislado, sino el final de un proceso, de un retroceso. Hay una serie de señales. O sea, normalmente quien se quita la vida no es un acto de ocurrencia momentáneo, sino generalmente hay una ruta que se está viendo, pero hay quien debería de ver y no lo ve. Adelante, hablemos de la lección de la higuera y muchas aplicaciones. O sea, cómo es que nuestro México llegó a las condiciones de esta crisis económica en la que estamos y digamos, los muchos síntomas en el sector salud en los que vivimos y pues la razón es muy simple, no hemos aprendido la lección de la higuera y también, bueno, la situación de la violencia ya asentada, ya lastimando frecuentemente nuestra patria, los cárteles, el crimen organizado, esa sangre que corre por nuestro suelo. La razón es que no hemos aprendido la lección de la higuera. Pues hay señales de deterioro, de descomposición social, de ruptura del tejido social. O sea, ¿qué ha pasado en nuestro querido Nuevo León? Otrora pacífico, próspero, y quizás sigue siendo próspero, pero ya no es pacífico, pero ha caído en descomposición y hay signos frecuentes en lo que antes eran municipios tranquilos y la situación es que no hemos aprendido la lección de la higuera. Adelante, se habla de una lección no asimilada, pero en todos los rubros, o sea, en el mundo y en nuestro propio mundo, o sea, en el mundo cercano a tu persona y a mi persona, o sea, la lección de la higuera no ha sido asimilada y en ese sentido podríamos revisar muchas situaciones. O sea, ¿qué es lo que sucede con la familia? O sea, ¿qué es lo que sucede con familias descompuestas? ¿Qué es lo que sucede con familias rotas? ¿Qué es lo que sucede con familias viviendo situaciones ya a veces irreversibles? O sea, no hemos aprendido la lección de la higuera y esto lo abarcamos a todos los rangos. O sea, ¿qué sucede con la vida consagrada? O sea, ¿por qué los conventos se están quedando vacíos? O sea, ¿por qué de pronto hay escasez en aquellas que antes, bendito sea Dios, atendían colegios, hospitales, digamos, comedores para pobres? Pues lo que acontece es que pues, no hemos aprendido esa lección de la higuera, pero lo mismo las vocaciones sacerdotales. O sea, ¿qué es lo que acontece para que nuestro seminario, habiendo sido un seminario con tanta fortaleza, que haya sido un seminario incluso reconocido a nivel nacional, o sea, de pronto se quede con pocos alumnos en un monstruo de instalaciones, pues que de pronto cada vez escasean más? Y yo sé que en todo esto hay elementos multifactoriales, como se les llama hoy, pero revisemos también en la vida política, social. O sea, ¿qué pasa con los partidos políticos? O sea, ¿qué pasa con las cámaras alta y baja? O sea, ¿qué acontece con nuestro Senado, con nuestras diputaciones? ¿O qué acontece con las cámaras, incluso en nuestro querido Estado? O sea, vivimos tiempos en los que no supimos corregir o no quisimos corregir. Adelante, el problema son los mensajes que no se decodifican, o sea, porque hay muchos códigos que no somos capaces de decodificar. ¿Qué acontece hoy en los medios de comunicación dedicados a la recreación que nos ofrece tanta basura? O sea, perdóname, pero a nivel nacional, eh, Multimedios es considerado como un canal bajo. O sea,
nos dan basura en nuestro querido Nuevo León. O sea, otrora un buen canal, aquel periódico El Diario, ¿te acuerdas cuando existía? Que después se convierte en Milenio. O sea, todo ese emporio en torno a diferentes medios y bueno, podríamos hablar de todo, o sea, porque hoy revisemos la cartelera de incluso de la televisión de paga, o sea, ¿qué es lo que nos ofrecen? Una serie de infidelidades, una serie de cuestión de violencia. Los héroes son personas que delinquen, son traficantes, o sea, son los modelos y pues no hemos aprendido la lección de la higuera. O sea, ¿cómo queremos que nuestros jóvenes quieran dejar de ser unos pránganas, unos moluscos que están ahí chupando la sangre, sanguijuelas? ¿Qué aconteció en nuestro querido Nuevo León en torno a lo que se convirtió después en una saturación de casinos, de lugares de mala nota? No aprendimos la lección de la higuera y con honestidad, o sea, en las parroquias, no aprendimos la lección de la higuera. De pronto las parroquias se fueron quedando solas y bueno, hoy nos toca también pensar qué acontece con el call center. O sea, ¿cuál ha sido el brote de la higuera? ¿Cuáles han sido los frutos? ¿Y cuáles son los frutos que de pronto se han caído? ¿Cuáles señales tenemos que atender? Ojalá que nos demos la oportunidad para dialogar y para ver qué podemos mejorar. Ya envié la invitación anoche, tanto en lo colectivo como en lo individual, para que si bien hoy tienen o tenemos una jornada a las 10 de la mañana con Monseñor Alfonso, o sea, no se trata de otra cosa, sino de ver cuáles son los signos, cuáles son los códigos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que renovar, sobre todo más allá de renovar la estructura, renovarnos nosotros mismos. Y mañana, primero Dios, tanto a los que estamos activos como a los que han dejado de estar activos, pues a escucharnos. Ojalá, reitero, que en primer lugar los que estamos aquí nos demos la oportunidad como para poder ver, porque la situación continúa y va a continuar y hay que aprender a decodificar los códigos que están encriptados y a veces pues no tan encriptados. Adelante. El problema es que no sabemos interpretar. O sea, démonos cuenta de que ese es nuestro gran problema, la incapacidad de interpretación de lo que acontece en nuestra vida. Entonces, gran parte de nuestra desgracia, de nuestra tragedia es que no somos eficientes para interpretar lo que Dios nos pide. Tenemos una gran deficiencia y acontece lo que acontece en todos lados. Las personas somos buenos para observar. ¿O lo viste? Pues sí lo vi. ¿Y por qué no actuaste? O sea, ¿por qué no interpretaste adecuadamente? No, pues es que yo pensé que, no, espérame, o sea, insensato, o sea, lo estabas viendo venir todo, o sea, estabas percibiendo, o sea, ¿por qué no actuaste? Y esto acontece en la vida cotidiana, en la vida de los hogares. Los hijos, digamos, no saben interpretar los problemas, saben observar, pero no saben interpretar qué es lo que está pasando, papá. O sea, el pobre papá, te comento, el pasado domingo, ya después de que me dieron de alta después de la operación, fui a desayunar a un restaurantito. Y el restaurantito está frente a una casa muy bonita, de esas casas antiguas. Y estaba el abuelito, un abuelito ahí tomando sol, ahí en un jardín, de esas casas antiguas, te digo, de esas bancas forjadas como las que había en nuestras plazas. Ahí estaba sentado el abuelito. Y bueno, yo veo que afuera del restaurancito donde yo estaba, se para una camioneta muy elegante y bajan el matrimonio y dos hijos, e hija, o sea, de esos matrimonios donde Dios les dio el varón y la damita, ya eran adolescentillos, se bajan y yo observo y digo, ah, qué bueno, vienen a ver al abuelo y bajan y empieza un perrito de esos chaparritos chiquititos, tipo pequinés o
Chihuahua, pero no era Chihuahua, sino era esos perros que tienen la carilla así bien fiera. Empieza a ladre y ladre y ladre y ladre. Total, bueno, ya entran en la casa, o sea, desde donde yo estaba se veía la casa, y todo mundo abrazó y besó al perro. Y el abuelito ahí sentado en su banquita. Y solo, hola, ¿cómo estás? Y el perro lamiéndole las mejillas. O sea, no tengo nada en contra de que haya tanto afecto para un perrito, pero dije, a ver si le dan un abrazo al abuelo, le dan un beso. No le dieron, no le dieron. O sea, no voy a echar mentiras. Y tú sabes que, pues, que esto es real. O sea, le damos más afecto al perro que al abuelo. O sea, los códigos. Y esa es nuestra desgracia. Los hijos para con los padres, los esposos en función del cónyuge, los padres con los hijos y pues gran parte de los que nos llamamos cristianos. Hoy, mano, adelante, concluyamos pidiéndole a Dios que nos dé el discernimiento. Hoy pidámosle a Dios que para vivir el evangelio de hoy tengamos el tacto para discernir, para interpretar lo que se está observando, para descifrar y leer lo que hay escrito en unas líneas invisibles que a veces no son tan invisibles, son demasiado elocuentes, nos están gritando. Y sobre todo, bueno, hoy el Señor hablando del reino y hablando de cuando el reino se acerque y hablando de cuando un día seamos llamados, yo creo que este año 2020 nos debe decir, prepárate porque en cualquier momento, o sea, ¿cuántas personas tú y yo conocemos que quizá al fin del año pasado no tenían presupuestado que sus días concluyeran? Y perdón que a lo mejor mi expresión es algo incómoda para no pocos de los que estamos aquí. Pero el Señor dice, oye, si ves la higuera y hasta te das cuenta que ya viene el verano, ¿por qué no abres los ojos? Hoy los cristianos predicamos que la vida nueva en Cristo ha perforado la membrana del tiempo y del espacio y que nos conduce a una esperanza de una vida eterna después de la resurrección. Pero pecamos de ignorancia o de necedad y perdemos de vista nuestra esperanza de eternidad. Vamos pues a pedirle a Dios que nos conceda discernimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.